Alma y te doy la bienvenida a un episodio más de Madre Patria en esta nueva temporada, la cuarta ya. Una temporada que inicia, como inician todas las temporadas de Madre Patria, con base en el inicio del periodo ordinario del Congreso de la Unión. ¿Qué es el periodo ordinario? Te preguntarás. Pues el periodo ordinario, así como brevemente, es un tiempo constitucionalmente establecido que dice cuándo es que las cámaras de nuestro Congreso de la Unión se van a juntar para poder ejercer sus funciones parlamentarias, aprobar iniciativas y esas cosas tan bonitas y mágicas que tenemos. Los periodos ordinarios van de febrero a abril y de septiembre a diciembre. Y durante los meses en donde pues, nuestras cámaras no están completas, o sea, por 128 senadores y 500 diputados, tenemos los recesos, que no son vacaciones, es cuando nuestros representantes, en teoría, regresan al territorio para escucharnos y para hacer distinto trabajo de terreno. Pero bueno, después de este pequeño diccionario parlamentario, me voy a ir rápido porque el programa de hoy va a ser sobre todo de la reforma al Poder Judicial, porque ya sabes, bebé de luz, que el 5 de febrero nuestro presidente de la República envió, ya casi terminando su mandato, 20 iniciativas, 18 constitucionales y 2 leyes generales que tratan diversos temas. Uno de ellos es, pues, esta reforma súper comentada del Poder Judicial que reduce ministros, que habla sobre elección popular de jueces y otras personas que integran ese poder. Pero para eso, pues, te tengo a 2 invitados muy especiales y especialistas en ese tema para que te lo cuenten. Y ahora sí, yo quiero darte una pequeña noticia antes de pasar a nuestra segunda parte. Y es que, pues, este febrero yo cumplí año. Y pues como estamos haciendo este programa post cumpleaños, yo quiero celebrarlo contigo de una manera especial. Quiero invitarte al Senado de la República a que lo conozcas, a que conozcas sus pasillos, su historia y muchos datos curiosos que estoy segura que no imaginas. La dinámica va a ser muy sencilla, bebé de luz. Cuéntame en los comentarios aquí en YouTube o en Spotify y dime ¿cuál es tu episodio favorito de Madre Patria y por qué? Voy a someter a un sorteo esos comentarios y las 10 personas seleccionadas se van a llevar una visita guiada al Senado. Las fechas las vamos a definir. Yo creo que va a ser a finales de febrero o principios de marzo. ¿Qué te parece? Esa visita será guiada por una persona especial y yo estaré acompañándote. Así que espero que te interese esta dinámica. Sígueme en todas mis redes. Te las voy a dejar aquí en Spotify y en YouTube. Pero, pues, soy @almalegisla en Twitter, en TikTok, en Instagram y en YouTube me encuentras como Madre Patria. La visita guiada estará conducida por una persona especializada y yo estaré acompañándote. Así que espero leerte, bebé de luz, y conocerte pronto. Y pues bueno, vámonos de bolón con la siguiente parte de este bonito podcast pensado para ti, que te gusta el chismecito político y el chismecito legislativo. Y como por arte de magia, bebé de luz, regresamos a la segunda parte de este podcast Madre Patria. Y tengo a unos invitados que ya conoces. Uno de ellos es una celebridad en TikTok con un video de casi 500,000 de reproducciones. Tú lo recordarás, bebé de luz, con qué es la jurisprudencia. Así que aquí te traigo de nuevo a Oscar Faz. Hola. Y también te traigo a Santi Bebé, uno de la casa y un expertazo en materia electoral y un gran abogado. Hola, gracias. Ya voy a empezar a cobrar mi membresía. Por favor. Primero voy yo. Ya llevo 3 veces, 4. $500,000, papá. Sí. Medio millón, sí. Me humilló. Sí. Es que cuando le dices a la gente que la corte opina y se enojan, ahí está el gancho. Sí. No, de verdad. Ya o lo sea, dijo la corte. te voy a dejar aquí, bebé de luz, el TikTok de Faz, que se hizo súper popular. Y sigue siendo popular con todas las opiniones, las valiosas opiniones de las personas que ahí van a decir o a dar su opinión sobre qué es y qué no es la jurisprudencia. Así que ustedes también son, pues, parte del Poder Judicial de la Federación y por eso es que estamos aquí, por eso es que están aquí, bebé de luz, porque quieren ellos explicarte unas cositas muy interesantes como qué es la Fiscalía General de la República, qué es el Poder Judicial de la Federación, porque hay cosas que se están confundiendo y que yo creo que desde la mañanera no quiero decir que es algo orquestado y que es una mala intención del presidente confundirnos con las funciones que tiene la Suprema Corte, un juez con las facultades y atribuciones que tiene un fiscal. Entonces, para eso, ¿qué les parece si empezamos por ahí, por esa carnita, y ya después nos vamos a lo mero interesante, que es la reforma al Poder Judicial que acaba de enviar el presidente de la República a la Cámara de Diputados? Entonces, ¿quién me quiere decir qué es la Fiscalía General de la República? Estrictamente es un órgano constitucional autónomo. Estas figuras que salieron, que se abrevian como OCAS, luego sale eso en la discusión,
y que vienen de un proceso muy latinoamericano o del sur global, por ejemplo. Este tipo de cosas de órganos autónomos no suceden en otras latitudes más, con democracias más consolidadas o algo así, esos chistes que se dicen. Eh, Porque por ahí de 80s, 90s se dieron cuenta que el ejecutivo en sistemas presidencialistas tenían demasiadas cosas. Tenían muchas facultades y no siempre salían bien que tuvieran todas esas facultades. Entonces empezó a dar una discusión jurídica en la cual decían, ¿qué tal que sacamos ese tipo de facultades específicas de la esfera de competencia del ejecutivo y se la damos? No, pues no se la podemos dar al legislativo, tampoco se la podemos dar al judicial. Entonces creemos estos organismos, estos entes curiosones que son como un cuarto poder. Hay quien les dice que son el nuevo cuarto poder. Pero ¿qué hacen esas funciones que antes hacían, que son propias del Ejecutivo? O sea, como hacer cumplir la ley y materializar los actos de la ley en el día a día, ¿no? Pero no de cualquier ley. Sí, no, de algunas funciones en específico. Por ejemplo, así como es la fiscalía, el INE es el primer gran OCA, o no sé si el primero, pero sí el más famosón, ¿no? Por eso, antes las elecciones las hacía el Ejecutivo y dijeron, no, como que no le salen tan bien las elecciones al Ejecutivo. Ahí hay unos... Se les cae el sistema. Sí, se les cae, como que se les va el sistema. Ay, tienen infestes, tienen plagas de mapaches o algo así le decían, ¿no? Se les embarazaban las urnas, así. No, mejor. Tenían plaga de ratones. Tenían plagas de ratones, sí, cosas así muy raras, ¿no? Entonces... Sí, curiosas. Sí, curiosones ahí, plagas. Pero, ¿y qué es un organismo constitucionalmente autónomo? O sea, ¿por qué? Como comentaba Oscar, los OCAs son estas instituciones que no dependen de ninguno de los poderes tradicionales. Recordemos que desde hace siglos y siglos la doctrina es que está el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Quien administra y aplica las leyes, quien hace las leyes y quien también aplica las leyes, pero en casos muy concretos. Se sacan estos órganos o estos organismos de esta cuestión de que estén supeditados a algunos de estos poderes y se crean estas instituciones con autonomía tanto económica, patrimonial, de función, de gestión, o sea, todo el numerito. Yo no sé si es autonomía presupuestal. ¿Sí podríamos hablar de autonomía presupuestal? Sí, hay diferentes grados de autonomía presupuestal. Por ejemplo, una de las iniciativas que sonó mucho en su momento, creo que en Veracruz la tenían en el caso del Poder Judicial, por ejemplo, hablando de autonomía presupuestaria o autonomía e independencia presupuestaria, es que tenían el 1% del presupuesto garantizado. Entonces es como que una fórmula de progresividad. Otras que te dicen no puede ser el presupuesto menor al del aprobado el año anterior. Sí tienen autonomía porque ellos arman su presupuesto, lo someten a la soberanía del Congreso y el Congreso te dice, pues me estás pidiendo 1,000 millones, yo nada más te voy a autorizar 900 y tú organízate como quieras. Cuando vemos que hay invasión en esa autonomía presupuestal, pues por ejemplo el Congreso te va a decir de esos 900 y nada más 100 van a ser para capítulo 1000, que es el cuestión de salarios. Ahí sí hay una invasión a la autonomía. Entonces... Pero sí, a la hora de someter los presupuestos al Congreso, lo último que hemos visto, más allá de un Congreso que evalúe objetiva, crítica y como claramente estos presupuestos, creo que algunos hemos visto una discusión política detrás de estos presupuestos de organismos constitucionalmente autónomos, como el INAI, como el propio INE. Hoy ya no tanto como hace unos años, pero aún así creo que vemos más allá una discusión como política que un verdadero ejercicio de la función de control del Congreso, creo yo. Pero por eso, bebé de luces, que tenemos que tener muy en cuenta que es porque son autónomos. O sea, son autónomos porque ellos pueden decidir su presupuesto. Porque ellos no, o sea, sus decisiones no se someten a ninguno de los tres poderes. Bueno, no deberían. Sí. No deberían. Y porque ahora sí que como tú, son libres, ¿no? O sea, supuestamente tienen una libertad de acción, una libertad de ejecución bajo los preceptos constitucionales, porque son organismos que se derivan de la Constitución. Por ejemplo, el INAI tiene su origen en el 6º. Esos parámetros constitucionales son los que pues les dan ahora sí que toda la vida, ¿correcto? ¿O me equivoco? Sí, porque además, justo como lo mencionas, son además especializados. Realizan una función, mientras que el Ejecutivo realiza varias funciones. O sea, si bien, como dice Santiago, son el administrar y ejecutar las leyes,
pues hay leyes de diferentes temáticas, de diferentes ramos, y estos órganos constitucionales se enfocan en un solo tema. Ujú. Tan así que, por ejemplo, en materia de competencia económica, que uno podría pensar que es un solo tema, hay dos OCAS. La COFESE, que se dedica a competencia económica en general, Ujú. y el IFT, que ante lo especializado que es el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, dijeron, mejor creemos uno específico y cualquier materia que caiga en eso, ahí vemos a quién se lo damos. No es que sea una división muy clara, porque incluso hay un recurso de conflictos competenciales que puede la COFESE o el IFT decir, no, tú que conociste de esto, me tocaba a mí. Ujú. Llegó una controversia una vez a la corte y hubo ahí una discusión también muy interesante sobre si servicios de Internet pertenecían o no al IFT. Al final no se decidió nada porque se sobreseyó la controversia, o sea, no se resolvió el fondo. Hubiera sido un gran precedente, no se resolvió por una cuestión que en efecto no se llevó bien el procedimiento y entonces pues ahí quedó. Los OCAS pertenecen a lo que rimbombantemente llama la doctrina el Estado regulador. Ujú. Pasamos de un Estado policía a un Estado vigilante en el que era el Estado todopoderoso al Estado en el cual ya cede ciertas cuestiones. Esto es netamente doctrinario, son cuestiones del Estado, de su funcionamiento, pero pues, regresando un poquito a tu pregunta inicial, la Fiscalía, recordemos que antes era la famosa PGR, Ujú. que era la Procuraduría General de la República, un órgano, no me acuerdo si descentralizado o cómo estaba orgánicamente hablando, al Poder Ejecutivo. Se da la reforma de 2014, la político-electoral, y deciden que era momento de que el Ejecutivo sacara las manos de las fiscalías o de las procuradurías en ese entonces para que no se usaran como armas de persecución política. Se hace esa transición y pues nuestro primer fiscal es Alejandro Hertz Manero. Ujú. Funciones de la Fiscalía, la persecución de los delitos, la investigación y persecución. Lo que nos dice el 20 y el 100, ¿es el 20? El 20 y el 102 o el 21 y el 102 es que, no es el 21. Sí. Es que la investigación de los crímenes o de los delitos está a cargo del Ministerio Público, que está adscrito a la Fiscalía, es el que va a dirigir la investigación, casi como si fueran los detectives de las películas. Pero ahí es una función muy rara en el sistema mexicano, porque los policías investigan en teoría dirigidos por el agente o la agente del Ministerio Público, el agente del Ministerio Público, y esta persona que es el Ministerio Público es quien hace la acusación ante el Poder Judicial. Tiene una doble función, está muy curioso. Me acuerdo que en Chihuahua, por ejemplo, la fiscalía, no creo que tiene mucho tiempo o ahí me estoy confundiendo, ahí sí lo pueden corroborar después por cualquier cosa. La fiscalía era la que tenía a su cargo también la función de seguridad pública. O sea, porque la fiscalía como que un ente autónomo en Chihuahua como que se han tenido mucho esta cuestión de que por política pública o política de Estado, lo cual para mí se me hace una cuestión correcta, las fiscalías, como son los que dirigen a la policía, también se encarguen de la política de seguridad pública. Es como que una cuestión muy importante ahí. Que ahí yo tengo una observación, bueno, una observación y una pregunta. En realidad son dos preguntas, más que comentarios. Porque en el 2006 tuvimos una gran reforma al sistema penal. Y ahorita que tú mencionabas a las policías, creo que hay una información que desconocen y quizá yo estoy equivocada. Pero hasta donde yo sé, con esta reforma al sistema penal que pasamos de uno inquisitivo, que justo estás hablando también de este asunto de la teoría del Estado, pasamos a uno al acusatorio, ¿no? Al asunto como más de la oralidad, uno que pretendía que la justicia fuera como más expedita y más cercana. Entre estas cosas, esta reforma permitió que nosotros pudiéramos llevarle a un policía que está en la calle nuestra denuncia y que ellos tuvieran que llevarla a cabo, ¿es cierto? Esa es la primera. Y la segunda, además de la Fiscalía General de la República, Bebé de Luz, justo como Santi te está mencionando, hay fiscalías en las entidades. O sea, porque tenemos a la gran fiscalía, la madre de las fiscalías, la Fiscalía General de la República, esa que tiene un 99% de casos retrasados y de impunidad ahí en sus carpetas de investigación. Y luego tenemos a las fiscalías de los estados, en donde cada entidad pues tiene también ahí su órgano que se encarga también de esta impartición de justicia. En casi todos los estados. Hidalgo, por ejemplo, creo que no ha hecho la transición, porque Santiago Nieto estaba de encargado de despacho de la Procuraduría. En lo que le reforma la Constitución local. Que por cierto, Santiago Nieto, un militante de Morena, que ya ahorita va a ser candidato creo que al Senado de la República. Es que esa parte, justo lo que comentaba Oscar, es muy importante. Es por cuestión ya más de cultura política jurídica. ¿Por qué? En Estados Unidos el Departamento de Justicia es el presidente y aún así a los fiscales no les tiembla la mano estar investigando al presidente. Creo que acaban de publicar ayer, antier,
como que un reporte del fiscal especial que se hizo para la cuestión de la investigación de Biden cuando era vicepresidente. Entonces, o sea, es una cuestión ya de cultura política jurídica. O sea, en otras entidades, sí. Nuestra cultura. En nuestra cultura Sí, tenemos una cultura un poquito falta. sí. Pero en otras entidades o en otros estados o en otros países, mejor dicho, pues, o sea, no hay ningún problema en que tengan esta cuestión de que hay un Ministerio de Justicia, el Departamento de Justicia está adscrito dentro del Poder Ejecutivo. En Estados Unidos, por ejemplo, las agencias son parte del Poder Ejecutivo y siguen teniendo esta cuestión de operación regulatoria. Aquí lo que se hizo pues, fue sacarlos de la esfera del Ejecutivo porque tenemos un sistema basado en la desconfianza, tanto en la administración del Estado como en la parte, y bueno, también la administración del Estado incluyendo las elecciones. Entonces, ya es más una cuestión de funcionamiento del Estado a partir de la desconfianza que históricamente pues, se ha demostrado de que los poderes ejecutivos, en el caso de Latinoamérica, han sido abusivos. Sí. Y no solamente en México, tenemos las dictaduras en el sur, ahorita en cuestión del centro. O sea, es una historia violenta con respecto a lo que se refiere al hemisferio latinoamericano. Y basado en esa desconfianza, se ha procurado restar todo el poder posible a los poderes ejecutivos. Es una cuestión que así funciona, históricamente hablando. Pues a Oscar, que le gusta más la historia, que a mí creo, Sí. encuadra dentro de nuestra cultura. Sí, que además sí ha ido funcionando. O sea, no sé, como que hay últimamente rondan muchas críticas hacia los OCAS, pero la verdad es que parecen haber funcionado bastante bien. O sea, no se diga el IFE-INE, tenemos la mágica transición del 2000, tenemos elecciones, las alternancias que se han dado en estados, incluso o sea, estados que toda la vida siguieron perteneciendo a ese partido único anterior y han cambiado de opciones políticas, los congresos han estado cambio en su integración. El INAI no se diga, ¿no? O sea, mientras que justo una de las grandes quejas, además de que las elecciones salían muy mal, otra cosa que salía muy mal era cuando le preguntabas al gobierno como, oye, ¿en qué gastaste dinero? Pues era como en algo. Y, ay, ¿qué es ese algo? Algo. O Algo sea, importante. Algo importante, ¿no? Muy importante. Y en cambio ahora, pues nos hemos ido dando, o sea, antes se tenía nada más, la auditoría superior era como era A esperar el reporte de Exacto. la calificación, como que a la cuenta sí, a ver. y Pues, que tardaba además un año, ¿no? Entonces tardaba, exacto, En la cuenta pública. tarda un tiempo porque es un ejercicio Sí, enorme son de muchos hacer. números. Antes esa era como la única fuente oficial que teníamos de información sobre el gasto de los recursos públicos. Y el INAI pues, ha permitido no solo acceder a eso, sino también acceder a acciones gubernamentales distintas, ¿no? O sea, ahora se acaba de resolver en la Corte el caso de Pegasus, ¿no? Que fue un caso muy sonado respecto de espionaje, que está prohibido en este país. Y en general en los países que dicen ser democráticos, el espionaje a su ciudadanía está prohibidísimo. A Ernestina Godoy eso no le gusta, ¿eh? Pues... Sí, Cuando no, sea claro. fiscal que me demanda. ¡Ah, caray! Ya no fue. ¡Uy! eso le dolió. Pero Qué mal pedo. ese tema de Pegasus a mí se me hace muy interesante porque justo nos habla también de un manejo de la justicia, porque este tipo de cosas que tenía la Fiscalía de la Ciudad de México para investigar a opositores políticos y a los mismos como militantes e integrantes de Morena, se me hace un asunto como brutal. O sea, que la propia Fiscalía, que es la encargada de impartir justicia, sea la que viola la ley. Sí, porque además, y algo ahí interesante, una distinción luego como muy que gusta es intervenir un teléfono para saber su geolocalización es siempre ilegal. Pues no, hay técnicas de investigación que te lo permiten, pero esas requieren de un control judicial. Entonces, algo que también ayudan mucho los OCAS es la cultura de la democracia, justo un poco lo que decías, ¿no? Estas cuestiones de una cultura de la desconfianza hacia el gobierno, los OCAS lo que han permitido es ir elevando poco a poco esa confianza en ciertas funciones estatales gubernamentales a través de organismos que justo al ser autónomos uno empieza a confiar un poco más en ellos, ¿no? Y eso todo eso contribuye a una construcción de la democracia, no solo como estas elecciones, voto y me voy, sino como esta cultura que busca, ¿no? Ahorita que mencionabas Oscar el tema de la democracia y recordando esta cuestión de que ahorita, por ejemplo, recordemos, la Fiscalía va a investigar, apoyado de la policía, auxiliado por la policía, arma su carpeta de investigación y ya la presenta al Poder Judicial. El Poder Judicial no investiga, no integra, no nada. El Poder Judicial va a resolver con lo que le dé la Fiscalía. Si la Fiscalía es un trabajo deficiente, el Poder Judicial o la Judicatura, los jueces y las juezas no le van a venir a subsanar los errores. Eso es como que
creo que lo importante de la discusión que tenemos que tener en torno a procuración y administración de justicia es esa. El Poder Judicial, sean los locales o el federal, va a trabajar con lo que la fiscalía y las policías hagan. Que a ver, las policías sí están debajo de un mando. Sí, en materia de investigación criminal siempre va a ser fiscalía, yo te coordino, policías. Entonces... Que las policías las tenemos estatales y municipales. Estatales, municipales. Hay una cuestión muy curiosa, porque de hecho las policías que investigan como tal son las policías de la fiscalía. O sea, la fiscalía tiene su propio cuerpo de policías que no se dan abasto. La antigua judicial, ¿no? La antigua policía judicial, que le llaman, que es donde está como que esta confusión de que la policía judicial viene del Poder Judicial por mí. Digo, no. O sea, la policía judicial que le llamaban antes está dentro de las fiscalías, que son los que investigan, los que hacen las técnicas de investigación, solicitan la información y todo el asunto. Entonces, este es como que el binomio que hay. Eso es una. Y otra, hay que recordar, ahorita que escuchaba a Oscar, me viene a la mente, hay que recordar, y creo que el ministro Pérez Dayán lo dijo durante su discurso del 5 de febrero. Muy importante que fuera el ministro Pérez Dayán, que fuera a dar ese discurso del 5 de febrero del Día de la Constitución junto a Luis Alcalde, ante la ausencia del presidente López Obrador y de la ministra Norma Piña. Es un discurso que a mí me gustó mucho porque retomó una frase que una vez le escuché a la ministra Luna Ramos, más allá de divisiones y criterios jurídicos. ¿Tú eres fan de Luna Ramos? No. Se me hace Pérez Dayán y la ministra Luna Ramos se hacen ministros muy conservadores, que son criterios en los que yo no apoyo. Pero tienen una idea muy buena. Por ejemplo, la ministra Luna, y lo dijo ahorita el ministro Pérez Dayán, democracia no es solo votar. O sea, el artículo 3 nos dice que la democracia es como que esta cuestión de la constante mejora en lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo jurídico. Es una concepción de democracia muy bonita. Por eso cuando hablemos de la reforma, cuando hablemos de la democratización del Poder Judicial, hablemos de la democratización del poder, no solamente del Poder Judicial. Pero democratizar el Poder Judicial no tiene que pasar necesariamente por elegir a los titulares por voto. Hay muchas formas de democratizar el Poder Judicial. Ya es una cuestión ya también de visiones. Pero retomando esta cuestión, como que para ir centrándonos en el panorama. Fiscalía siempre va a investigar, es la responsable de investigar, es la responsable de coordinarse con los elementos de seguridad pública, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, con el Ejército, que ahorita que hace labores de seguridad pública también. Entonces, si la Fiscalía no se fortalece y la Fiscalía no hace bien su trabajo, a ver, señores, señoras, no le estén achacando al Poder Judicial los temas de impunidad, la puerta giratoria. Puede haber criterios con los que no coincidamos. En materia penal, por ejemplo, a mí no me encantan muchas cosas, por eso que la miro de lejitos. Pero la función de seguridad pública no está en la judicatura. La función de seguridad pública está en fiscalías y en las policías. El diseño, las políticas de seguridad pública no corresponde al Poder Judicial de la Federación. Ni al INE durante elecciones. Ni al INE durante elecciones. Por ejemplo, ahorita que están... Claro. Por ejemplo, esa es una sentencia con la cual yo nunca coincidí de Sala Superior cuando le manda al INE a hacer como que un protocolo para ver por qué. O sea... ¿Seguridad? De seguridad, bueno, no sé por qué, porque pues creo que van como 30 individuos. Sí, pero fue en esta cuestión de las elecciones de Michoacán y de Tamaulipas, con todo este tema de que anularon municipios por tema de presencia de crimen organizado. Oye, pues el INE se encarga de la organización, sí. Puede ser un vínculo, sí, adelante, que es como el protocolo que están ahorita proponiendo, pero el INE no tiene que ver con temas de seguridad pública. La seguridad pública le corresponde a otras instituciones del Estado. Para eso está la coordinación entre las instituciones. Entonces, hay una cuestión es muy distinto coordinarte a confundir funciones. Que en ese asunto de confundir funciones, teniendo ya mucho más claro, Bebé de Luz, que la fiscalía es esa que investiga y que cuando oyes que la carpeta está mal, eso es responsabilidad de la fiscalía, que es la que se encarga de integrar. Una carpeta es como pues todo el asunto de todo lo que corresponde a un caso, ¿no? Y eso es lo que le dan después al Poder Judicial para ir analizando cada una de las situaciones. No se lo dan. Los jueces nunca ven las carpetas de investigación. Lo que el juez sabe y conoce es lo que la fiscalía le comunica. Un juez nunca te va a ver una carpeta de investigación, como si sucedía en el sistema inquisitivo, donde no me acuerdo cómo se llamaba el del Ministerio La Público. averiguación previa. La averiguación previa, pues se la pasan al juez y el juez es como que, sí, aquí está, sí, tiene pleno valor probatorio. Eso quiere decir que pues, todo lo que dijo el MP
es prueba ya de que lo dijo casi Dios, no se puede Dios tocar. bendiga la fe pública. Entonces, eso ya no sucede. O sea, ahorita el juez va a trabajar con lo que la fiscalía le dé en una audiencia. O sea, es como que, ¿cómo llama el principio de buena fe? Sí, ¿no? Ajá. Principio de buena fe. De que, o sea, si el fiscal o quien está trabajando en la fiscalía pues tiene mala prueba, no lo expone bien, no le da los datos de prueba suficiente, vuelvo a lo mismo. El juez no le va a decir, ay, pásame tu carpeta de investigación porque no me estás diciendo bien las cosas. Yo lo voy a corroborar. Porque eso sería corregirle la plana y darle y que entonces la relación procesal entre el Estado, que es quien está investigando a una persona individual, por más delincuencia organizada que sea y que lo apoye una estructura social fuerte, pues sigue habiendo una cierta desigualdad de partes y de armas, ¿no? El Estado sigue diciendo que es fuerte. Si ya van a empezar a aceptar que no, pues aceptémoslo con las consecuencias que tiene aceptar que el Estado no le está compitiendo a las organizaciones criminales. Eso sería terrible y no es lo que queremos, eso sería el peor escenario posible. Pero eso, si le corriges la plana a la fiscalía, le das la vuelta a la balanza, o sea, la balanza queda inclinada en favor de ellos y entonces el principio de presunción de inocencia se queda olvidado porque entonces volvemos al sistema anterior, ¿no? Yo si soy el imputado, tengo que probar mi inocencia. En vez de que la fiscalía tenga que estar probando por qué yo sí pude, en una primera etapa, por qué yo pude haber cometido un delito. Porque soy un presunto delincuente. Exacto, o sea, eso, lo que dices es muy importante. Corregirle la plana sería darle en la torre a todo el sistema, a la gran reforma penal que hicimos, o sea, sería absurdo. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo así hipotético para los bebés de luz. Llega un presunto delincuente de la delincuencia organizada, ¿no? Y entonces la fiscalía lo investiga, le arma su carpetita porque pues traficó cosas que no debía, ¿no? Arma la fiscalía esa carpetita y ¿qué pasa después? La judicializa. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si lo quiere aprender, va ante un juez y le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo como que estos datos de prueba, estos indicios de que pues, fulanito vende X sustancia. Sí, que justo es como las dos cosas que se comprueban, perdón que te interrumpa, es que haya hechos que la ley señala como delitos, o sea, que posiblemente se cometió un delito y además, o sea, tienes esa cosa, ¿no? Ese objeto y además dices, bueno, los delitos no se cometen solos, ¿no? O sea, no dejo aquí cosas y, ay, no man, delinquieron. Sino que además necesito ver que alguien sea el posible ejecutor de eso, ¿no? Y entonces es esa primera etapa que llega a juez de control, ¿no? Un juez de control. Aquí recordemos, Dios mío, juez Eduardo, me estoy acordando de usted en estos momentos. Recordemos como que esas etapas. La etapa inicial, que es la parte de la investigación, la denuncia, la querella, MP investiga, se judicializa ante un juez de control. Ahí ya pasa al Poder Judicial. Ahí ya pasa al Poder Judicial. Repito el ejemplo que nos daba, o sea, el Ministerio Público dice, pues, ¿sabes qué? Te voy a pedir una audiencia. Tengo como que estos datos, estos elementos que me hacen creer que ya pedí mi geolocalización, lo cual fue por una autorización de un juez. Tengo estos testigos, tengo como que estos datos de este seguimiento. Aparentemente, esta persona se dedica a tráfico de drogas. Dame un orden para que yo lo aprenda. Porque tengo esta prueba con la que te puedo acreditar. Ah, ¿está bien? Ya me dijiste que hay aparentemente hay un delito y tienes como que estos elementos para robustecerlo. Ten tu orden, voy a aprenderlo. Y me lo traes. Me lo traes, ya lo lleva y ya el MP dice, fulanito de tal cometió este delito que se encuentra tipificado en tal y tal dispositivo del Código Penal, en tal artículo, y pues ya le hacen la imputación. Ahí viene la famosa vinculación a proceso, que es cuando pues ya se solicitan las medidas cautelares, a ver si pues ya lo dejan guardadito o si sigue su proceso como que en libertad con ciertas medidas cautelares. Y de ahí hay otra etapa que se llama la etapa intermedia, donde es la depuración del proceso, a ver qué pruebas sí llegan a juicio, qué pruebas no llegan a juicio. Ya que está eso, se hace algo que se llama acusación. Es como que igual la imputación, pero un poquito más formal. Y posteriormente a eso, ya va la etapa del famoso juicio oral, la audiencia de juicio. Se resuelve, se determina si es o no responsable de cometer un ilícito, va a la segunda instancia, si se determina la responsabilidad, va a la segunda instancia, que ya es con los tribunales colegiados, en el caso del sistema federal. Del sistema federal. Hay algo muy importante aquí. El juez que conoce de la vinculación o de la primera parte es muy distinto al juez que conoce de la segunda parte y también es muy distinto al juez que va a resolver el juicio oral.
Esta es la idea para que los jueces no se viciaran Ujú, con respecto a lo que va ujú, sucediendo en la secuela procesal. Y que las magistraturas que resuelven la apelación son evidentemente también distintos a los que ujú, llevaron el ujú, proceso. Y si te vas al tu amparo, o sea, son órganos distintos para que cada quien vaya viendo a través de un sistema imparcial qué es lo que se está llevando a cabo. ujú. Esto funciona tanto a nivel local, con las fiscalías locales, las policías locales y los poderes judiciales locales, como en el Poder Judicial Federal y los órganos federales. Entonces, a muy grosso modo, así funciona el sistema penal, Ujú, el sistema de justicia penal, ujú, con sus distintas cuestiones, cada funcionamiento orgánico, porque procesalmente, o sea, todo lo que tiene que ver con la secuela del juicio y la investigación, todo está estandarizado en este famoso Código Nacional de Procedimientos Penales. Que ahí hago un paréntesis. Entonces, cuando, por ejemplo, desde las mañaneras nos dicen es que los jueces liberan criminales. Voy a usar el ejemplo del juez Eduardo porque es un ejemplo muy público, lo ha hecho público, tiene sus solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana o ante la Corte, no me acuerdo ante quién lo promovió, en la que salían en una mañanera y dicen, pues es que determinado juez liberó a, creo que eran guachicoleros, no me acuerdo qué fue que lo sacaron. Y de hecho él salió después a decir, a ver, pues es que la fiscalía no me dio datos de prueba, no me dio elementos, no me dio nada, entonces pues yo con qué resuelvo. Ujú, Lo mismo pasó con el tema de los militares de Ayotzinapa. ujú, A ver, si tú le vas a imponer una medida cautelar a alguien, la medida cautelar es como que tu garantía, tu seguro para que determinadas personas que están acusadas de un delito no hagan algo. que eso es la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva Que es, es si cometen ciertos delitos, es derechito que para está, adentro. que está como No se me que vayan a fugar. está catalogado aquí así, o sea, que está como que estandarizado aquí, como que ciertos delitos en automático es prisión preventiva oficiosa. Los criterios interamericanos son de que pues, tienen que ser una medida excepcional bajo ciertos parámetros. ¿Qué sucede en medidas cautelares? Las fiscalías tienen que acreditar Ujú, que esa persona, si es una amenaza para la seguridad de los testigos, para el desarrollo de la investigación, ujú, ujú, te lo compruebo, ujú, entonces sí, guárdate en la cárcel. Pero si no te lo compruebo, ¿qué medida te impongo? ujú, O, claro. o qué medida te impone el juez si yo no lo estoy diciendo, yo no le estoy argumentando, dando mis razones de por qué tú eres un peligro, para que me entorpezca la investigación, para que te divas al compadre que te está acusando. Para que te fugues en sí mismo. O sea, si no le estás diciendo eso, pues el juez no es adivino. Ujú. O sea, o el juez o la jueza que vaya a resolver, pues no va a decir por ósmosis, el fiscal está pensando en esto y sí, tiene razón el fiscal, entonces, Sí, claro. Saca un interrogatorio. Yo tengo una pregunta para los que leen la mente. Y se le cae viendo al fiscal, no y el fiscal. no, sí. o sea, Sé lo que estás pensando, muchacho. Bla, 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 Y el juez, bla, ah, sí. bla, bla. entonces, pues, si hacen bien su chamba una parte, pues el engranaje funciona muy bien y pues la otra parte también hace bien su chamba. O sea, Claro. hay casos de éxito y hay casos en los que, pues, ¿cómo? Ujú. Entonces, cuando hablemos de que los jueces liberan criminales, yo pregunto, ¿la fiscalía hizo bien su trabajo? Claro. Porque si hizo bien su trabajo y el juez no lo hizo bien, para eso hay recursos. El Consejo de la Judicatura Federal. Incluso recursos legales. ¿no? Ajá, O sea, o sea- la decisión de decir, esta persona sale libre, pues si es primera instancia, tienes justo La apelación. La apelación. Y después de apelación, también te puedes ir al amparo. Indirecto. Indirecto, sí, ¿no? Sí, es indirecto Sí. porque no acaba el Ujú. proceso. O sea, tienes varias cosas. O sea, hay mecanismos, de hecho lo hablábamos cuando la primera vez que vino, o sea, hay mecanismos para hacer operativos los sistemas. O sea, la apelación, que es un superior te revisa lo que tú estás haciendo y si te gusta tampoco te gusta el superior, pues hay otras instancias e incluso, volvemos al tema de Ayotzinapa. En el caso de que el juez de distrito terminó cierta cosa, pues a los militares no les gustó, se fueron con un tribunal colegiado y el colegiado dijo, pues no, o sea, no va a ser así, va a ser así. Sabemos cómo todo está toda la cadena Ujú. para resolver un asunto, para vigilar. O sea, hay controles sobre los controles. O sea, es medio raro, pero pues hay controles sobre los controles. Y ya otra cosa muy distinta que vemos faltas administrativas, ahí sí ya está el Consejo de la Judicatura. Que entonces, ahora vámonos, ya que tenemos bien claro estas diferencias entre la Fiscalía y el Poder Judicial, vámonos a la reforma al Poder Judicial. ¿Qué es lo que cambiaría de todo esto que más o menos hablamos? ¿Cambiaría algo esta gran reforma que está proponiendo el presidente que nos mandó el 5 de febrero a leer? Pues yo justo, o sea, partiendo de esto que se ha dicho, la propia reforma dice que busca como que ante el gran clima de inseguridad, de desconfianza institucional que se tiene, lo que se busca, entre otras cosas, es una impartición de justicia, ahora sí que
Ellos sostienen que no ha habido impartición de justicia. Lo que hacen los tribunales federales no es impartir justicia y entonces esta reforma viene a hacer que ahora sí se imparta justicia. La reforma se basa en que, abundando lo que decía Oscar, elijamos democráticamente a través de elecciones directas a las titulares y a los titulares, a las juezas, a los jueces, a las magistraturas, a los ministros de la corte y, ahorita acordándome eso, poderes judiciales locales ya lo metió, pero sin hacer una justificación de por qué. Ujú. Yo veía un tuit de Calicho, de Carlos Coffey, que Ujú. se me hace muy importante. ¿Cuáles son los problemas con la administración de justicia? El rezago, Ujú. y esta reforma no te dice qué va a hacer con el rezago. Ujú. Esta reforma no te dice qué va a hacer con la falta de personal, Ujú. con la falta de infraestructura. Te dice que eligiendo jueces y juezas por voto popular Ujú. se van a resolver todos los males de justicia. Lo que te decía ahorita, hablamos de democratizar el Poder Judicial, no tiene que pasar precisamente por este tema de De la elección. popular de Hay ministros. muchas formas y yo en lo personal no estoy de acuerdo para nada con esa parte de que vayámonos a elecciones. Y ojo, Pero además, no son elecciones normales, o sea, no es una elección como la que tú conoces, Bebe de Luz. O sea, es un proceso el que la reforma propone curioso, ¿no? O sea, la propuesta es Cámara de Diputados y Senado pueden proponer 5 y 5. en caso de ministros, Ajá, Ujú. de ministros, sí, hablemos de ministros, de la Sí. elección de ministros. Ejecutivo, otros 5. No, 10. 10. Ah, no, sí, 10, perdón. son, Sí. son 30 en total. Sí, son 30 en total. Y la Suprema Corte 10. El Ejecutivo así como, el Ejecutivo así como quiere, los va a mandar. Ujú. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores tienen que ser por mayoría calificada. Tú ya sabes, Bebe de Luz, 2/3 partes. Y la Suprema Corte, que además con este asunto de la reforma, que la mayoría le quita estos 8 votos y los Ujú. reduce a 6, porque también reduce de los 11 ministros, los reduce a 9. 9. Ah, 9, sí. Entonces la mayoría se las da con 6 votos. Entonces con que- la mayoría la Corte va a poder proponer 10 ministros. Que sigue siendo una mayoría calificada. Sí. O sea, Sí. pues, ante la baja de puestos, pues sigue siendo una mayoría que fuera al 8-11, ahora es 6-9. Sí, y de ahí esos candidatos los tiene que palomear el Senado. O sea, el Senado todavía tiene que decir, cumplen, Sí, el complemento de requisitos. sí cumplen. Que los requisitos, eso se me hace también súper interesante porque tanto en la reforma, la gran reforma que tuvimos de la Fiscalía General de la República en 2018 y creo que después una en 2019 porque se les olvidaron unas cositas ahí a nuestros legisladores, ¿no? Ay, X. Somos X, nomás chavos. es la Constitución. No importa. No. O sea, nunca se garantiza, que a mí se me haría muchísimo más como un gran aporte a la democracia de la que estamos hablando, que se pudiera establecer que estos ministros no tuvieran una militancia partidista. Para empezar. No No está la prohibición. No, y al fiscal también, o sea, peleamos mucho para que el fiscal general de la República no tuviera una militancia mínima de 5 o 3 años, porque lo que tienes que hacer cuando son militantes partidistas, pues es que están casados con un proyecto político. Ya vimos al ministro Saldívar que nos dijo que estuvo 14 años casado con un proyecto político y muchas quizás de sus resoluciones pues estuvieron basadas en ese amor que tuvo ese proyecto político en lugar a su cargo, que era un cargo tan digno, ¿no? Y que lo hubiéramos salir ahí, pero no, es que eso sí me enoja, o sea, sí, Sí. me molesta, me quita el brillo, pero y entonces nunca se pusieron esos candados para que el fiscal no fuera un militante partidista y tampoco aquí para la Suprema Corte. Luego, después de este proceso ya se manda al INEC, porque además se quiere Es el eliminar. paquete. Claro, en el paquete se quiere eliminar al INE y se hace este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para que ya pues ahora sí que lo mande a las elecciones en junio, prohíbe las precampañas para este sector. Prohíba los financiamientos públicos y privados. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, va a obligar a ministros a acercarse a las instituciones que sí pueden hacer campañas, que son los partidos políticos. Que en teoría también están prohibidos por parte de los partidos. No pueden hacer actos de proselitismo en favor de las candidaturas. En teoría. A ver. Sí, en teoría. porque Entramos los a lo bueno. Los partidos políticos no pueden hacer muchas cosas en este país y... Lo voy a decir
No, deberían de pagarle al SAT y hay uno que le debe 155 millones. Lo voy a decir, ya sabes que a mí no me gusta mucho meterme en temas de política y todo eso, pero lo voy a decir a partir de los criterios, en mi zona cómoda. Santi Bebé siendo Santi Bebé. Los partidos políticos y los servidores públicos en este país no son muy buenos para respetar lo que dice la Constitución. Voy a poner 2 ejemplos. Los partidos políticos no podían meterse a temas de revocación de mandato. Así lo dijo la Corte, tenían que acatarlo. Yo perdí la cuenta de cuántas veces se sancionó a los partidos políticos por estar haciendo difusión de la revocación de mandato. Entonces, el que la Constitución me diga que los partidos políticos no se van a poder meter a eso, no me garantiza nada. No me digas que la ley es la ley. Y lo voy a decir no dirigiéndome a un partido en concreto. Todos los funcionarios de todos los partidos, y la sala especializada tuvo panistas, priistas, emesistas, estuvo Alfaro, estuvo Lía Limón, creo que aquí en la Ciudad de México, estuvo Claudia Sheinbaum junto con toda la bola de gobernadores de Morena, estuvo el de Coahuila. Todos se metieron a difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido durante la revocación de mandato, cosa que no podían. Entonces, si me pones en ese parámetro de que hay una bola de responsabilidad que declaró la sala especializada, que confirmó la sala superior, y me dices que en la Constitución te está prohibiendo algo, ¿realmente lo van a cumplir? Yo, Claro. con base a los precedentes que veo, no lo creo. No, sobre todo considerando que son los partidos los que tienen las estructuras para hacer una campaña. Y no solo los precedentes, o sea, incluso hoy, cómo está integrada cierta sala, cierta Suprema Corte, pues hay ahí 2 personas con militancias claras. Clarísimas. Y otro que se salió, porque no acabó su mandato, sino que se salió, porque él no es ministro en retiro y yo me voy a negar hasta el día de mi tumba, va a decir mi epitafio, una cosa es en retiro y otra cosa es renunciante. Pues también se fue y salió de pronto con que traía un color partidista muy metido, ¿no? Entonces justo, a pesar de que el 134 obliga a la imparcialidad, no solo en momentos electorales, sino en todo momento. Ahí yo quiero hacer una acotación, porque de hecho en la iniciativa se menciona, por ejemplo, el caso de Suiza, de que pues la cuestión de la politización y todo eso. Eso es otra cultura. Ulele. Y aparte, y viendo justamente la iniciativa, Suiza empezó a cambiar ese modelo para que ya no estuviera politizada la impartición de justicia. Se fueron como por una cuestión como que ya, creo, no sé si eran tómbolas, sorteos aleatorios y todo el asunto, como para poder irle quitando este poder a los partidos para la impartición de justicia. Mencionan el ejemplo de Bolivia. Bolivia es un caso muy sui generis porque aparte, si la memoria no me falla ahorita, la participación ciudadana en los temas de la elección de altas cortes en Bolivia creo que no fue la suficiente. No pasaba del 10%. Creo que se quedó en el 6%. Así como en ciertos otros ejercicios aquí. Entonces, eso es lo malo de luego tropicalizar ciertas cuestiones. O sea, sí está bien hacer estos ejercicios de derecho comparado, pero México también es un país muy peculiar con respecto a la forma de adoptar ciertas cuestiones. Sí, o sea, este chiste, ¿no? Esta burla que sale como de, la revocación y la consulta no llegaron a un porcentaje, pues sí es un chiste y una burla, pero también es para una reflexión interesante. Es un reflejo. Exacto, necesitamos, si ahora vamos a hacer elecciones de voto directo de las personas que van a dedicarse a interpretar la Constitución de forma originaria por la propia Constitución, pues va a ser interesante ver, porque además esto es para la legitimación democrática del Poder Judicial, pues va a ser interesante ver cuánta gente va a votar, cuántos votos obtiene cierta candidatura. ¿Qué van a prometer en campaña? ¿Qué van a prometer en sus, no campañas? No, campañas, no. Sí, campañas. Sí, dice campañas. No, es intercampaña la prohibida. Precampañas no, pero Sí. la reforma dice va a haber Va a campañas. haber campañas en radio y televisión gratuitas, o sea, van a acceder gratis en Pueden los tiempos acceder del a Estado. foros, o sea, Debates como organizados que te por el marcan INEC. las pautas de cómo van a hacer, Sí. pero va a haber campañas. O sea, yo te voy a prometer que voy a meter a todos los violadores a la cárcel, y Oscar te puede prometer que pues, va a apoyar a toda la comunidad LGBT y a ver quién vota por más. Sí, y eso, hay una reflexión interesante así como de derecho comparado, que la propia reforma cita a Cosío. O sea, lo cita, bueno, dice que lo cita porque lo cita Opsit, pero nunca antes en la nota a pie de página aparece de qué texto es, de Cosío y de alguien más. Cita a Estados Unidos y sus elecciones locales. Y Estados Unidos, sí, en efecto, 39 estados de Estados Unidos tienen elecciones de jueces locales y hay literatura viejísima y nueva que demuestran que el hecho de hacer eso, de hacer campañas, cambia el comportamiento de las decisiones judiciales. Y eso está interesante. ¿Lo cambia para bien o para mal? Habrá que ver.
pero de que lo influye, porque entonces en cierto momento empiezan a tener cuestiones más, son justo en materia penal, además es donde más se ha visto esto en Estados Unidos, que además en México también pues parece ser el tema principal de la reforma, ¿no? La cuestión de la inseguridad y la justicia cotidiana. Y entonces, pues vamos, allá lo que sucede, lo que demuestran estos estudios es que pues son más estrictos los jueces y juezas que deciden, principalmente jueces, porque estos estudios se hacen en estados más republicanos y sureños, donde la judicatura está más llena de hombres que de mujeres, y entonces resulta que son mucho más estrictos en año electoral que en otros años. Y estrictos en términos de poner penas grandes, ¿no? Porque además ese punitivismo que está en Estados Unidos y aquí, pues puede ser complicado, porque si vamos a pensar una reforma de justicia, habría que pensar una reforma de justicia integral a policías, poder judicial y también al sistema carcelario, si nos ha funcionado como ha prometido, que yo creo que no. No, esa es la mayor falla que tiene esta reforma. O es la mayor falla que tiene todo el paquete de reformas. No, porque hay una reforma que sí eleva los salarios de los policías al tope del IMSS, que son 16,777 pesos. Sí, pero estamos hablando de elevarle. Está muy bien, yo lo veo bien. Sí. ¿Y dónde quedó la profesionalización? Que ojo, Exacto. mi mayor crítica es esto. Y creo que va a ser la única parte en la que voy a meter la cuestión de política en este paquete de reformas. ¿Para qué estás llevando temas de políticas públicas a la Constitución? Si vas a hacer una reforma de Estado, está bien, no hay problema. Pero no metas temas de políticas públicas a la Constitución. ¿Quieres fortalecer o darle cierto honor a las fuerzas públicas? Pues quítate lo que metió Calderón en el 123, de que si te inician tu investigación y te separan, no puedes regresar. Por ese tema de control y confianza. Para mí eso es una aberración increíblemente grande. En su momento lo hicieron por tema de crimen organizado y todo ese asunto, pero pues es la cosa más horrible que pueda haber con respecto a un castigo, un punitivismo, una cuestión aberrante Y para mí. más incumplidas. Hay gente que no... De hecho, ahorita que hablábamos del fiscal, justo una de las cosas que le sacaron fue que no ha hecho sus controles de confianza en quién sabe cuántos años. Entonces, y es fiscal, o sea, ni siquiera es policía de investigación, es el fiscal. Entonces, esa parte, o sea, quítalo. O sea, si vas a hacer algo por los policías, quítale eso. Puede haber otras formas de menos lesivas, menos intrusivas, sí, pero no estás volteando a ver a la justicia, al sistema de administración y de procuración de justicia. Estás volteando a ver únicamente a la cabeza, pero pues atrás hay muchas cosas importantes. O sea, la iniciativa te dice que quieres garantizar ciertas cosas, pero la forma, la implementación, la operatividad. A ver, vamos nada más a la parte de que dices que no vas a gastar nada, porque de hecho al final viene como que tu parte de que a la Administración Pública Federal no le pasa nada, que el Poder Judicial vea cómo lo va a hacer con su presupuesto, no hay problema, que el INEC vea cómo lo va a hacer con su presupuesto, está bien, nada más que pues las campañas no son gratis, el papel no se hace en esta cosa, o sea, hay como que reglas de campaña. Y además esto que propone, o sea, justo es hacer boletas específicas por circuitos judiciales que normalmente son estados enteros. Pero entonces son hacer, o sea, el INEC, el INEC ahora, tendría que hacer boletas para la presidencial, para las diputaciones, las senadurías, pero entonces por estados. Y luego, ¿qué pasa cuando lo que pasa es renuncia, falta o deceso? Te tiene que hacer una elección en la ordinaria, hacer una boleta para una persona más en tal estado. Sería la elección federal. Sí. Vámonos a los federales. Sí. Sería la elección federal más grande de toda la historia por el número de puestos. Recordemos que a nivel federal son 629 cargos. Entre las 500 diputaciones, las 128 senadurías y el presidente, 629. Estamos hablando que el Poder Judicial Federal nada más en titulares son entre 1,500. En titulares. Claro, eso no lo había pensado. Más agregarle tu Tribunal de Disciplina Judicial. Otros 5. Y tu Suprema Corte. Porque, ojo, y es la cosa más... Yo solo le rescato una cosa a esa reforma. Quitarle el cargo de presidencia del Consejo o ahorita órgano de administración que le llama a la Suprema Corte. Eso es lo único bueno que yo le veo. Sí. Porque agrégale tus 5 otros del Tribunal de Disciplina Judicial y agrégale tus nuevos ministros. No, porque el órgano no se elige así. El órgano sigue... es designación. El órgano de la presidencia. Esa parte de la reforma lo único que hace es separar funciones que tiene el Consejo de la Judicatura. O sea, el Consejo de la Judicatura, recordemos que esta parte administrativa, lo único que hace es que le baja el número de 7 a 5, pero siguen siendo 3 de la Suprema Corte, el presidente quien designa uno y el Senado quien designa otro. Esa es la única distinción que le baja el número.
a ver, si estás hablando de democratizar, pues también democratiza esa parte, Claro. que sí, yo no estoy de acuerdo. Aunque puede parecer una idea, yo no estoy de acuerdo. El No, a ver, sistema yo como también estoy. funciona ¿Quieres ahora, democratizar todo? Pues ponme a elegir Vamos al a fiscal, democratizar ponme a todo. elegir a la Secretaría de Gobernación, ponme a elegir a todos, es que ¿no? justamente el otro día estaba teniendo yo ese debate en Twitter. A ver, ¿vamos a democratizar qué? ¿Las subdirecciones? ¿Las direcciones? Porque nos dicen, la representación, pues yo estoy votando por el presidente, no por su gabinete. Pues también te elijo al secretario de Gobernación o a la Claro. secretaria de Gobernación. Te elijo a todo mundo. ¿Dónde vamos a acabar? Ujú. Claro. ¿Qué elecciones? O sea, justo, ¿cuánto van a costar nuestras? Hay una queja generalizada respecto de, es que la democracia es muy cara. Pues sí, o sea, si la democracia es cara, los regímenes estatales que funcionan tienden a ser costosos porque funcionan, porque la pluralidad de este país es grandísima y entonces es complicado hacer elecciones así de grandes, pero si lo que queremos es austeridad republicana para ellas, estas nuevas elecciones van a ser infinitamente más caras. El No. pipa, Sí, o es que sea, está muy cañón eso, de verdad que sí, no lo había pensado. Volvemos a lo mismo. ¿Cuánto te cuesta hacer? Lo más caro de una elección es la documentación. A partir de esta parte tenemos unas pequeñas fallas técnicas. Ujú. Y Oscar tiene un punto aquí muy importante. Otra cosa. Ok, no es que yo quiera tirarle la reforma por tirarle, repito, sí para mí sí tiene un elemento importante que es esta cuestión de separar la administración de la corte. Para mí eso es una cuestión muy importante. sí. Sí, o sea, lo que quiere Que decir además- con esto, Ujú, ajá. perdón. Por ejemplo, Norma Piña dejaría de ser la presidenta del Consejo de la Judicatura. O sea, eso es algo, es lo único positivo que yo lo vea. Yo ¿Por sé qué, que hay por qué que lo ves trabajar. positivo, Santi? ¿Por qué hemos peleado tanto? De hecho, recuerdo la discusión de la reforma de Saldívar cuando llegó al Senado y una de las propuestas que se empujaban muchísimo era vamos a dividir la Suprema Corte, o Del sea, la Consejo. presidencia del Consejo. La primera vez que hablamos yo te dije, no lo veo tan necesario, no pasa nada, pero si llega a pasar no se va a acabar el mundo. Es algo, porque es positivo. Las cortes constitucionales, esa fue la idea de transitar la corte de la cuestión administrativa que recordemos y el poder judicial se ha democratizado en esa parte de la selección de jueces. Antes de la reforma del 94, hay muy buenas personas juzgadores que salieron de ese sistema. Pues sí, se turnaban los ministros. A ver, ahora me toca a mi secretario de estudio y cuenta y para que él llegue a magistrado, para que él llegue a juez. O sea, así se iban rotando antes. Cuando se da la reforma empiezan los exámenes de oposición, empieza esta cuestión de ya el ascenso, el escalonamiento. La profesionalización. La profesionalización. Y los sistemas de carrera son buenos. Ujú. Sí. Para mí son una cuestión Pues técnica. vemos a Norma Piña, brillante. Sí, Es una está, cuestión está muy confirmado técnica. por donde lo veas. Un sistema de carrera profesionaliza a las personas que se inscriben en él y siempre salen más preparadas que como entraron. No está mal por sí mismo que haya afinidades políticas o ideológicas entre el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Sí, porque además es imposible, o sea, no solo no está mal, es imposible. O sea, Ajá. todos tenemos filias y fobias políticas. Somos personas. Sí, Somos podemos personas, estar sí, lo claro. más cercano a la objetividad, o sea, lo más cercano que podamos en el caso de la judicatura. Esa cosa ni existe. Y por eso dije lo más cercano, o sea, algo parecido a... Pero sacaron hace poco un artículo sobre Trump en Milenio y está Aaron Bara, que era lo que decía sobre la debida ingratitud, ¿cómo era? No me acuerdo si era él o no. No sé, Barack es más como de principios de proporcionalidad. Y eso. Alguien dijo, no me acuerdo quién en este momento, alguien dijo que los integrantes de las altas cortes tienen que tener como que un deber de ingratitud y hacen como que la correlación con Trump de que pues él puso a sus justice y los criticó después porque no le están resolviendo como quieren. ¿A quién se Porque, parece? porque, a ver, esta cuestión del deber de ingratitud es, pues sí, tú me estás poniendo, pero no te debo nada. Claro. ¿Sabes? Tú estás confiando en mi trayectoria. Por eso yo no veo mal que haya externos hasta cierto punto en la Sí. corte, pero no se puede esperar que esos externos resuelvan como yo quiero porque pues ya están ahí y tienen que velar por una cosa que se llama Estado de Derecho, Estado Democrático. Y la de Derecho. Constitución. Claro. Sí, o sea, yo, por ejemplo, no puedo creer que vaya a salir a defender a Saldívar, pero justo, o sea, el hecho de que haya entrado gente que no pertenece exclusivamente a la función que tiene carrera judicial, pues sí dio cosas interesantes. O sea, la perspectiva de Saldívar, de derechos humanos, de las Progresista. funciones del amparo, sí tiene unas sentencias muy progresistas, como también las tiene Piña, que sí viene de carrera judicial. Y, por ejemplo, Luis María, que ha ido cambiando sus criterios también, ahora se ha radicalizado. Ahora es el progre de la corte. Exacto, ¿no? Y entonces justo, o sea, a mí tampoco me parece malo que ingrese gente que no viene de carrera judicial porque da elementos nuevos que justo, pues a veces la carrera judicial te cierra, ¿no?
a la innovación del amparo y de Interesante, normas. claro. Y entonces estas personas que son más académicas, porque Saldívar viene de un perfil académico, pues justo te dice como, claro, o sea, hay cosas nuevas que se están intentando en otros países, que otros tribunales locales incluso están intentando, ¿por qué no las hacemos, no? Y ¡pum! Hay algo que le Sí. reconozco, por ejemplo, esta cuestión que mencionó ahorita de Saldívar, que la reforma lo está bloqueando. El ministro Saldívar fue el que hizo la propuesta y sus padres lo aceptaron en la primera sala de que el principio de relatividad, es decir, que una sentencia solo protege a alguien, se reinterprete para que sea un poco más extensivo. Donde lo hace justamente en las omisiones legislativas cuando se ordenó al Congreso emitir esta Ley General de Comunicación Social. Entonces, y la reforma te está diciendo ahorita, ya no puedes tener suspensiones, que es en el caso de las suspensiones, con efectos generales para evitar ciertas cosas. Recordemos que sí, la ley te dice que en acciones de inconstitucionalidad no puedes tú declarar la suspensión de algo, no puedes como que emitir una medida cautelar, y quienes lo empezaron a hacer, efectivamente, o sea, no podemos negarlo, fue en esta administración, pero a ver, esta administración, este proceso actual de México nos ha llevado a imaginarnos cosas que nunca habíamos... nos ha llevado a ver concretar cosas que Sí, nunca nos hubiéramos sí, imaginado. sí, Y no sí. está mal, o sea, es No. parte de la dinámica democrática, es parte Claro. de la politización. También, por ejemplo, o sea, esta misma, la idea de la suspensión, pues de inicio puede sonar muy como de, ay, mendigos jueces, están bloqueando la actividad legislativa. Pero también luego en unos casos, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho un proyecto de segunda sala, ahora que fue lo de la ley de la industria eléctrica, de Dayan, que Dayan propusiera en uno de sus proyectos la suspensión con efectos generales. Pero cuando lo ves, su explicación dice, es que como esto es competencia económica, si yo amparo a 10 industrias eléctricas de 40, pues entonces les estoy dando un privilegio. Entonces, Exacto. no puedo yo quitarle toda esta reforma a 14 y decir los demás, Sigan el ni mismo esquema. modo, O sea, te hubieras amparado, papá, ¿no? Y dices, "Tócame". es bajo cierto supuesto. Claro. Voy a dar A ver, yo quiero aquí hacer un paréntesis para que tú puedas entender un poquito esto de lo que estamos hablando, bebé de luz. Lo que está proponiendo esta reforma es que, por ejemplo, ante acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparo. Amparo mismo. no se pueda suspender una norma general. Ujú. Esto, lo que está hablando FAS es cuando fue el asunto, esta inconstitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador, es que el ministro dijo, pues a ver si se ampararon 6 empresas, pero pues esto afecta a toda la industria y no puedo proteger solo estas 6 empresas porque eso no es constitucional, porque pues la Constitución nos habla justo muy bien de la libre competencia, de los monopolios, y además pues este asunto afecta de darle este beneficio a CFE sobre otras y en lugar de preponderar energías renovables, al hacer esto nos estaba afectando nuestro derecho al desarrollo sustentable, al medio ambiente. Y ahí fue cuando, pues, efectos generales, o sea, quiere decir que aplica ya para todos y la ley se cayó. Esto es un poquito a lo que nos estamos refiriendo. Y repito, o sea, esta innovación, esta forma de reinterpretar, como llaman los precedentes, pues viene de alguien fuera de la carrera. O sea, no está mal. Reitero, yo no coincido con criterios del ministro Pérez Dayán o de la ministra, cuando era ministra, Luna Ramos. Porque el ministro Pérez Dayán dice en un asunto que resolvieron hace poco de reparación integral, es que vamos a desnaturalizar lo que era el amparo. Oye, pues es que ya las cosas ya no son así, ya tienen que cambiar, o sea, ya tienen que modificarse. O sea, ¿y qué sucede? Pues el legislativo no las modifica al tiempo que debería, pero porque también la misma sociedad es muy cambiante, en donde más lo vemos es en materia electoral, había un chiste cuando yo estudiaba la carrera que te decía, pues los precedentes que tenías ahorita en 3 años ya no te sirven para nada. Y lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita en los últimos procesos. Entonces, el derecho es muy dinámico porque la sociedad misma es muy dinámica y no te puedes cerrar hasta cierto punto, y es un mal que tiene la carrera judicial en un grado, a que nada más lo que viene, o sea, no. La cuestión es abrir el panorama. Todo en derecho es debatible. Abrir la mente. Todo en derecho es debatible y opinable, y por eso yo hago la invitación a que pues discutamos la reforma. O sea, no tiene nada de malo discutir la reforma porque hay muchas cosas que mejorar el sistema de justicia. Bastantes. Sin dudas, Sí. sin dudas. Sí, pero sí, Pero aquí el asunto es que creo que hay cosas que sí no se podrían aprobar. O sea, por ejemplo, esto que nos hablas de cómo somos una sociedad cambiante y dinámica, cuando tú, y esto nos lo dijo un ministro de la Corte clarísimo, precioso, yo no lo voy a decir tan precioso como él, pero es cuando tú sometes a votación popular a jueces o a ministros, también los sometes a decisiones populares.
Y no puedes someter a un juez a que, bueno, o sea, que nos vamos a regresar a la época de Jesus Christ. A ver, ¿a cuál de los dos libero, amigos? El que aplauda más, al que le aplaudan más es el que sale libre. Y al que le aplaudan menos lo voy a crucificar. O sea, no podemos regresar a esos tiempos. O sea, eso es lo que nos haría el voto popular. Parece un falso dilema de que una cosa o la otra, y a lo mejor es como que pues, te estás volando mucho la barda imaginando escenarios, pero es que, ahorita lo mencionaba Oscar, en Estados Unidos están los estudios de las barras, o sea, de esta cuestión, de que creo que hace poco salió un artículo también de Bolivia que no terminé de leer bien. El de Tapia, ¿no? Ajá, Sí. donde sí te hace la crítica con Ñoños. sustento a que el criterio se Está compromete. Imagínate que ahora dicen que el criterio está comprometido por ideologías, Claro. está comprometido, ahora somete el criterio a la voluntad de las personas. Y eso no es muy democrático. O sea, pareciera de origen que sí suena como, claro, es que si las mayorías deciden, es automáticamente democracia. Y los propios estudios políticos de democracia dijeron, no, fíjate que las minorías sí tienen derechos. O sea, sí existen. ¡Oh, no manches! Resulta que la gente, esa gente a la que nunca invitamos aquí al círculo, pues resulta que tienen un montón de derechos, casi tantos como nosotros. Ya después dijeron, no solo casi tanto, tienen los mismos derechos que los de acá, ¿no? Y entonces esto, o sea, comprometer la imparcialidad y objetividad de las decisiones judiciales es antidemocrático. Por más que pudiera parecer como de, no, es lo más, la democracia directa tiene es la raíz más democrática de todas, no nos llenamos la boca de que la democracia representativa es súper democrática y es maravillosa y es excelente. A mí me parece una cosa ya rebasada la democracia representativa, pero seguimos en un estado representativo y en ese sentido, como decía la ministra Piña, que así como dices, no lo voy a decir tan bonito como ella porque lo dijo en el pleno de la Suprema Corte en respuesta en guantazo blanco, si somos un sistema de representación democrática y entonces nosotros y nosotras elegimos a nuestras representaciones en Senado y diputaciones, y también al Ejecutivo, y entonces hay una colaboración compleja de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo para designar al Judicial, ¿por qué ahí ya se nos acabó la representación? O sea, Claro. ¿por qué ahí la legitimación democrática ya no nos llegó? Sí le llegó a los secretarios de Estado, sí le llegó a las representaciones plurinominales, ¿no? Que también hay un debate y que sí votamos por ellas. Sí, votamos. Cuando vean su boleta, por favor, atrás vienen los nombres. Unas listitas. Esa gente ahí va a estar Estás Alito votando por y ellos. Cordero y toda Sí, esa gente Marco que nos cae. Cortés, Ahí van a todos, sí. estar. Manlio Fabio. Manlio Fabio. Yo Pero desde vas que a era, votar. desde Pero que era sí niño vas a está ese votar por señor. él. Entonces, justo, ¿por qué se nos acaba la legitimación democrática cuando hacemos estos nombramientos indirectos, si quieres, solo con el judicial, pero no se nos acaba así con las embajadurías, con los consulados, La CNDH. con la CNDH, El ¿no? ejército. Los generales del Claro, ejército. por supuesto. Los generales, porque no he visto una sola generala por ahí. Sí, yo tampoco he visto. Es que no, Con pues, todo el ejército. respeto para el ejército, por si no Es el lo ejército, sí. Respeto Todo chido. we love you. Ajá. Uy, lo obvio, pero date una generala, ¿no? O sea, tiene un punto muy importante aquí, o sea, porque o sea, hay algo que llaman luego la legitimación funcional a partir de su operación y la legitimación democrática. La legitimación democrática no es perfecta. Así Es que como no la somos funcional perfectos. tampoco, Así ¿no? de O sea, que es una- seamos un pueblo sabio, yo no lo creo. O sea, yo no sé. Yo creo que nos equivocamos en Sí, cositas. nos Somos podemos personas. Sí, equivocar. las mayorías nos Exactamente. equivocamos muy seguido. Sí, La historia es prueba de cómo... totalmente. Una mayoría no, o sea, una mayoría no te garantiza. Hay una crítica, por ejemplo, hay un libro que se llama Contra el gobierno de los jueces, que te dice, ya sé que no te gusta, pero existe, que te dice incluso que ante el seno de las cortes, pues también es por mayoría. O sea, es una mayoría sí, pero a ver, voy a poner unos ejemplos. Va a sonar muy feo, pero no tendremos ahorita el 50-50 en Claro. postulación. Y no es de que sea algo exclusivo de la judicatura. A ver, No, el INE también. no, esto sucede porque hay activistas, esto sucede porque Claro. hay personas que deciden participar en la vida pública a través de esta permisión democrática. Ujú. O sea, recordemos que el principio democrático es poder participar en la vida pública, Ujú, ujú. de en cualquier forma, o sea, en la forma en la vida institucional que tú quieras o en la vida no institucional.
Pero los activistas decidieron empezar a participar, empezaron a impugnar, empezaron a promover sus juicios y de repente las cuotas que antes eran opcionales se volvieron obligatorias y llegamos al sistema en que dejó de ser cuotas y ahora tú 50 y 50. Pero eso fue porque el Tribunal Electoral, a partir de lo que llegaban a reclamar, empezó a decir, pues sí, ¿sabes qué? Ya hay que ir moviéndonos. Porque esa mayoría legislativa no lo quiso así. O sea, Claro. esa mayoría legislativa que representaba la soberanía, o sea, qué curioso, ¿no? O sea, hay soberanías populares sí representadas y soberanías populares luego no tan representadas. Y que o sea, la queja de es que invalidar una ley invalida la voluntad popular y la soberanía popular es un gran argumento demagógico, pero justo ¿por qué se nos acaba la legitimación democrática en estos poderes y no en el otro que sale de este otro poder, ¿no? O sea, y se la pasan diciendo, la Constitución es la soberanía materializada del pueblo. Pues por eso se está invalidando una ley porque resulta ser contraria a la soberanía permanente del pueblo, ¿no? Hay una cuestión que le reconozco al ministro Saldívar, este argumento de que la Constitución no se interpreta sola, va a partir del... O sea, volvemos al mismo. Sí, va a partir de la ideología, va a partir de lo que yo voy entendiendo. Oscar y yo no tenemos incluso los mismos criterios. O sea, tenemos criterios muy encontrados porque a veces yo soy muy formalista. O sea, sí, yo soy muy formalista y él se va un poquito más a la cuestión un poco más liberal. Pero es parte del dinamismo social. O sea, Claro. tanto lo vemos dentro del Poder Judicial Federal o los poderes judiciales locales, como lo vemos en el Congreso, como lo vemos entre el Ejecutivo y su gabinete, o sea, lo que sea. La pluralidad hasta cierto punto te ayuda. Que eso representa a todo el país. Sí, Claro. otra cuestión ahí que voy a ver. La opción de Bolivia creo que llega con trabajo a la mitad de la nuestra. Imagínate, y si no participaron, nosotros ni siquiera rebasamos el 70% de participación ciudadana en una elección. O sea, no hay forma Sí, que... o sea, esos 30 millones suenan muchísimos, pero porque tenemos una muy Un baja padrón participación. electoral. Yo no recuerdo ni una sola vez en mis 29 años de vida que me hayan dicho a nivel federal que hay una participación arriba del 70%. No, Entonces, no, o sea, no. Entonces, Y que además, bueno, luego hay un asunto de sobrerepresentación en el Congreso, pero ese es otro. ese es otro tema cuento. Ya son también otras democrático que Sí, no está claro. siendo atajado, ¿no? Claro, que eso en la reforma electoral a mí me hubiera gustado ver, más allá de, vamos a eliminar pluris, no, pues mejor veamos el asunto de la sobrerepresentación y que sea una verdadera representación la que esté ahí en el Congreso. Sí, a mí, por ejemplo, en esta reforma, justo siguiendo eso, me hubiera gustado ver que si vamos a someter a votos directos, pues también modifiquemos y hagamos obligatorio el voto. Yo sí Uf. creo que el voto debiera ser obligatorio, estableciendo sanciones administrativas leves que puedan ser con criterios de exclusión, porque o sea, si pones una sanción, se dice, ¿no? Las multas solo son sanciones para los pobres, porque los ricos pagan sus multas y se Y ya, acabó, sí. ¿no? Con estos criterios de exclusión, pero sí me parece que si vamos a poner algo tan importante como la titularidad del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales, o sea, de todo el Poder todo el Judicial, Poder Judicial. necesitaríamos entonces asegurar mecanismos que hagan a la gente participar. Pero No le también, des ideas. pero también justo el problema de hacer obligatorio el voto, o sea, como una de las consecuencias ya no tanto jurídicas, sino más bien como fácticas que veríamos es, pues tal vez lleguemos a los porcentajes y cuánto acarreo habrá y cuántos mapachazgos y cuántas plagas de estas que había de animales antes salen hoy en día otra vez, ¿no? Pero además es que hoy, y lo hemos visto, o sea, nos han dado como muchísimas investigaciones, una lectura muy clara de que tenemos un problema electoral en donde el narcotráfico está influyendo fuertemente en los procesos electorales. Ya tuvimos, Y ese es un asunto que cómo Claro. vamos a atacarlo. ya tuvimos el caso de Michoacán. Y- El y- tribunal y- invalidó 4 municipios por participación del crimen organizado. Pero ahora imagínate el crimen organizado Controlando queriendo juez. poner Eh, ministros y jueces, Es una situación muy lamentable, pero ¿no? hay una parte de la exposición que yo no comparto para nada, no me puedo quedar con eso y lo digo para todo mi respeto para la gente del INEGI. Yo Sí. no entiendo, si alguien me lo puede explicar, yo lo agradeceré mucho. Yo no entiendo qué hacen los jueces y las juezas en la encuesta de percepción. de seguridad, ¿no? Porque la encuesta lo que te habla es de, pues de temas de seguridad pública, o sea, del diseño de políticas, qué tan seguro te sientes y qué tan efectivo. O sea, si nos vamos a la parte de qué tan efectivo, va. O sea, te acepto que el Poder Judicial tenga que estar ahí. Pero en la parte del diseño de la política pública o del funcionamiento, yo tengo mis reservas de que la judicatura esté en esa parte porque no nos corresponde. Nosotros no hacemos tareas de seguridad pública, nosotros no vemos nada. Pero a lo mejor es un diseño metodológico que la verdad yo no encontré en la parte cuando revisé la cuestión. Pero
Lo retomo porque en la parte de la iniciativa te dice que pues, la gente no confía en los jueces y las juezas y la pone junto al lado de la policía de tránsito. Es nada más que revisando, revisando esa encuesta, vi que de hecho pues, nuestro porcentaje bajó. Sí. Ahora pasó del 67 al 66. A lo mejor es como que un punto ahí o un punto 3, pero de hecho la encuesta te dice pues sí hubo una variación significativa. Y fiscalías y policías siguen igual. O sea, porque donde ves la imagen y revisas los Si estudios. solo crece Marina, Ajá. todo lo demás se queda igual y jueces, en cambio, disminuyen. Entonces, Sí. tengamos un debate honesto con respecto a Sí. qué le toca a cada quien. Claro. O sea, si vamos a decir que la judicatura no está cumpliendo su trabajo en la parte de la investigación criminal, va, pero que están haciendo las fiscalías. Claro. Si vamos a cumplir, y eso es cierto, es una cuestión que sí, los poderes judiciales tardan en resolver. O sea, no es, Sí, algo, es algo que no se puede sí. negar, o sea, para que vamos Y a eso negar la afecta a realidad. la ciudadanía directamente. Y le están Totalmente. poniendo un candado 6 meses para resolver una cuestión que a mí se me hace una dedicatoria por el tema que se dijo en la mañanera de que pues no han contestado, no se ha resuelto un amparo que tiene ahí Salinas Pliego, pero a ver, pues la presidencia y la procuraduría y todos tienen una facultad que se llama, pues oye, tú resuélveme más rápido esto. Ujú. Santiago Krill la usó, pues, ¿por qué no la pueden usar ellos? Claro. O sea, Claro. tenemos los mecanismos. Cualquier conflicto yo le veo a esta parte de los 6 meses, pues no todo se puede resolver en 6 meses. Si bien tenemos una cuestión que la ley de amparo te dice que tienes 3 meses para resolver un amparo directo, no nada más es un juicio. Si hay juzgados, si hay órganos que se pueden cambiar en su rezago y estarlo moviendo, hay titulares que se mueven porque tienen una muy buena estadística con respecto a que están en el primer lugar, lo mueven a otro órgano y de repente ese órgano ya está otra vez en el primer lugar. O sea, sí se puede hacer, pero es una función tanto de operatividad como de capacidad. Y el Poder Judicial Federal, los poderes judiciales locales no tienen el personal para abatir ese rezago. Claro. ¿Quieres abatir el rezago? Pues dame más recursos para que yo Exacto. capacite a mi Sí. gente y habrá más órganos. ¿Por qué? Exacto. Hay otro falso debate para mí. La reforma lo trae. Remuneraciones. A ver, yo la verdad yo prefiero que un juez gane bien. No Yo porque también. yo quiera ser juez, sino porque, a ver, no lo dejas trabajar en otra cosa y vamos a temas de remuneraciones. Vamos a hablar de remuneraciones que para mí, repito, es un falso debate. Hasta el sol de hoy no sabemos la remuneración del No presidente. la sabemos. La Entonces, remuneración que no es lo mismo que salario. Sí, porque exacto. remuneración son muchas una cosas. cosa es que él gane sus ciento y Sus- tantos, que no sé cuánto gana, la verdad, pero a eso agrégale 150. su despensa, su seguridad, su transporte. No sabemos cuánto es. Está bien que la tenga, pero pues transparentenla. Claro, es el Denme- presidente de la Sí, República. o sea, denme la cifra. Claro. Cuando me den la cifra, entonces vemos si efectivamente los ministros están más arriba y la remuneración que te trae aquí ¿Qué dice, nos dice la iniciativa, Ah, por la cierto, iniciativa sobre el te salario dice- de los ministros? dice que su remuneración son 314,000 pesos. No 600. No Ni 600. 700. Yo digo, para mí es un Digo, debate. tampoco son 100 pesos, ¿no? Atrapada. Pero- Para mí es un debate ocioso. O sea, me meto Sí. por el tema de que pues vamos a debatir lo que hay en la iniciativa. Para mí es un debate ocioso. Debe ser la última de nuestras preocupaciones. Sí. Y a lo que iba yo con esto. No sé. Bájale las remuneraciones. No te da para abrir un juzgado. No. Sí, no, es No muy te caro. da para la plantilla. O Es sea, muy caro. que tu ministro te gane 150,000 pesos. Va, con esos otros 150,000 pesos, ¿cuántos órganos vas a lograr No. abrir al año? No. Porque no. esto también no solo son salarios, sino es remuneración del personal, pero además es La infraestructura. constrúyete el edificio o réntalo. Paga servicios de luz y agua, porque a diferencia de otros sedes, los juzgados sí pagan sus servicios. Ponte todo eso. Ponte el personal de un juzgado es grandísimo. No solo es el juez, jueza y sus 3, 4 secretarios. Es todo un personal grandísimo que apoya con las tareas de mantenimiento, de instalación de los inmuebles, El seguimiento de los expedientes. seguridad, actuarios. O sea, es carísimo un juzgado, sí, pero pues es caro porque funciona. Las cosas que funcionan pueden llegar a ser caras. Pero es que además, a ver, o sea, la gente que imparte justicia debe ganar bien porque debe ser las mejores personas las que tienen que llegar ahí. Mi observación también es, yo desde mi convicción personal del servicio público, a mí sí me parece que el servicio público sí debe ser bien remunerado, pero también cuando uno se mete a servicio público, sabe que se va a tener que aventar unos buenos sacrificios y unas buenas chingas, Totalmente. porque lo que Adiós, está haciendo vida uno... social, adiós, Exacto, sí, claro. porque el servicio público sí es o sea, debiera ser un honor, o sea, es una cosa, uno está sirviendo a la sociedad, ¿no? Sí, es más sí, grande honor. claro, o sea, sí me parece que estoy de acuerdo en que debemos aceptar que nuestro trabajo vale, pero también me parece que podemos aceptar decir, pues sí, pero seguramente podría ganar más en industria privada. Es muy probable, mucha Sí. gente litigando gana Sí. infinidad de dinero absurdo que En un asunto ganan lo que gana un juez en en un el año. En un asunto. Ujú. Pero entonces
sí vale o sea, y sí es decir esto, o sea, pues me la aviento porque la función pública en sí misma lo vale. Sí, Claro, pero, o sea, totalmente. pero es ganar bien, o sea, no son los Sí, salarios de iniciativa privada, no es que te sí, reduzcan tus salarios como o que te sometan a este tipo de cosas como hace la claro. reforma, de que en un transitorio dice, ay, por cierto, todos los ministros cuando esto entre en vigor se van, Eso es Sí. otra y crítica. entran los nuevos. Eso es otra Y por crítica. cierto, aquí no te vas a creer, esos salarios de industria privada son inmorales. O sea, es que ese es el punto. Esos salarios a mí sí me parece que pueden llegar a ser inmorales. Son salarios poco éticos. Dios mío. Ahí, por ejemplo, ya es una cuestión muy de A mí, criterios. a mí me hacen, Ajá, volvemos a lo mismo, es una cuestión de criterios. Oscar lo ve inmoral, yo no lo veo en ninguna cuestión porque es el capital privado. Si ellos Sí. quieren pagar eso, pues eso es muy su sí, que problema. Loret de Mola gane lo que quiera. Algo ahí que a mí me causó mucho conflicto, mucho ruido cuando lo leí. A ver, no que pues vamos a tratar como que de ver la cuestión del trabajador, de dignificar. Estamos hablando que hay magistrados que llevan 40 años en la función pública, o sea, en su papel de juzgador, que qué va a pasar con ellos y su retiro, solo Dios sabe, porque no solamente se van los 11 ministros, se van Sí. los 1,500 personas Sí. juzgadoras que la reforma no te dice, y para mí, pues si lo van a hacer, mínimo lo deberían de meter aquí, pues para darle seguridad. ¿Qué va a pasar con sus pensiones? ¿Qué va a pasar con, o sea, qué va a pasar con todo eso? No lo sabemos. Y yo no lo dejaría a una ley secundaria. O sea, No. si te vas a No. meter a esa parte, Eso es el régimen transitorio de una reforma. O sea, Para eso sirve el régimen transitorio de la exactamente. Constitución. Entonces, si justo. o sea, pero sí, estás despidiendo a 1,500 personas que sabe qué va a pasar con sus derechos laborales, porque ya tienen derechos laborales. Ujú. A lo mejor hay gente que acaba de entrar el año pasado para ser jueza, pero hay gente que tiene, de repito, 30 años ahí, que están a nada de jubilarse y que de repente, pues, córrelos. Ujú. Los estás corriendo. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Para eso funciona la democracia en la parte de la creación de leyes. ¿Es útil? No. No. ¿Es lo que necesitamos ahorita? No Para creo. nada. Sí, O sea, no. si vas a meterte al sistema de justicia, pues métete bien. Yo Completo. yo no te lo repito, lo único en que le coincido de esa parte y con mis asegúnes, porque repito, o sea, al final de cuentas, ya lo dije la vez pasada, lo sostengo, si no se separa el consejo de la corte, no pasa nada. A ver, o sea, tuvimos a un ministro que pues, estaba y por qué no lo propuso. Ujú. O sea, ¿dónde está la autocrítica en esa parte Ujú. si tú implementaste tu reforma? Háganlo ahorita, no hay ningún problema. Pero ¿para qué te vas a crear un tribunal de disciplina judicial cuando es la función que hace el Consejo? ¿Quieren ver qué funciona? Ahí está el juez que le dio la suspensión a Samuel García y a su secretario general de gobierno. Está suspendido y lo están auditando. Sí. ¿Cuándo hacemos esto? El Qué Consejo advierte que hay como que una cuestión ahí medio rarita. ¿Ya ves cómo el consejo sí funciona, bebé? Y inició una investigación, como medida creo que lo separaron y lo están investigando. O sea, el Consejo sí trabaja. Claro, y trabaja un montón O también. sea, sí, o sea, no son peras. O sea, abrir un órgano no son peras. O sea, No. es una cuestión muy técnica, son trabajos muy técnicos. El Poder Judicial, los OCAS, son cuestiones muy técnicas que claro que cualquier persona puede acceder. Sí, pero para eso hay un sistema de carrera, para poder ir ascendiendo. Creo que con esto acabo yo para poder dejar hablar a Oscar, porque siento que no he dejado hablar a mi pobre muchachito. Lenia Batres sale a decir que los ministros, los jueces están desconectados de la realidad, que porque ganan mucho. A ver, espérate, o sea, ahí sí me molesté, porque pues, tú no sabes de dónde vengo yo. Claro. No sabes qué vivencias tenemos. Y es Claro. una crítica que se nos hace de que estamos desconectados. Espérense, pueden ver que a lo mejor traigo mi iPhone, mi Apple Watch y todo el asunto, pero pues he trabajado ya 5 años Sí. en esto. O sea, Sí. no soy ningún, o sea, me he estado preparando. Sí. Y he estudiado tanto en escuelas públicas como privadas y no soy solamente yo, hay mucha gente en el Poder Judicial que viene de esto. Entonces, no me vengan a decir que estamos desconectados de la realidad, porque eso para mí es una falta de respeto a Ujú. todas las vivencias que cada persona en el Poder Judicial Federal tenemos y que hasta cierto punto nos llega a contribuir y a Claro. formar para poder servir a la ciudadanía. Claro. Totalmente. Ya, perdón, ahora sí, ya. Di lo que quieras. Y, Dejo el y resto. yo creo que ya podemos ir cerrando Sí, venga, con, venga, con venga. algunas ideas. ¿Qué es lo que nos quieres compartir, Faz? Yo, por ejemplo, igual, el tribunal, me gusta la idea de que se separe la función de Consejo de la Judicatura de Suprema Corte, porque un poco lo hacías hace rato la pregunta, es una demanda que ha venido sucediendo desde hace varios años porque genera cierto coto de poder de la presidencia hacia perdonar o no. O sea, hay una gran injerencia de la presidencia de la Corte hacia qué tipo de juzgadores y juzgadoras federales se sanciona o no. Hay que decirlo, es parte de la autocrítica. Sí sucede, sí sucede. La presidencia sí puede ejercer una función quizás de imponente porque pues es él o la ministra presidenta de la Suprema Corte. Y entonces, pues
es quien tiene que mantener la imagen pública del Poder Judicial, entonces hay cierta presión. Eso ha sucedido, sucede, y por eso a mí me gusta esta parte de la reforma, esta separación, quitarle ese poder, ahora sí que esta facultad metaconstitucional que podría llegar a tener la presidencia de la Suprema Corte respecto de la facultad sancionadora del Consejo. No me gusta que solo haya una instancia, o sea, que las decisiones de inhabilitación sean inatacables. Ujú. Sí me parece que tiene que haber un fin en algún punto, o sea, alguien tiene que tener la última palabra en el Ujú. derecho, pero me cuesta un poco que haya sea una sola instancia y ya, ¿no? O sea, Ujú. todas las demás personas tienen 1, 2, 3, 4 instancias diferentes, recursos ordinarios y Su derecho de extraordinarios apelar, ¿no? para apelar y defenderse de esas acusaciones penales, administrativas, civiles, laborales, ¿no? O sea, todo el mundo puede defenderse, pero ahora resulta que el Poder Judicial y sus trabajadores, ellos y ellas no pueden, no podemos, porque pues ya, no puedes. Vámonos. Hay otro tema que a mí sí me gusta, se me estaba pasando. Que sí sea un solo órgano de administración para todo el Poder Judicial. Va a ser un monstruo. Así sí, que incluye al electoral aquí. incluye el sí. electoral. O sea, el Tribunal Electoral, que es Se como, sometería, ¿no? que es como que el hermano Sea el feo, consejo. administrativamente hablando, o sea, en esta separación, ya te trae la comisión de administración que tiene el Tribunal Electoral, que la comisión de administración se integra por 3 personas consejeras del Consejo de la Judicatura y el magistrado presidente o magistrada presidenta en este caso, y otro magistrado de sala superior. Se crea esta comisión de administración, que es la que maneja toda la parte administrativa Ujú. del Tribunal Electoral. Lo que propone la reforma es de que, pues, vente tú para acá y ya va a ser un solo órgano y está muy bien. ¿Por qué? El esquema de carrera judicial es muy distinto. O sea, el esquema de carrera judicial que trae el Tribunal Electoral es más como personal de confianza, que sí presentamos los exámenes y todo el asunto y nos van habilitando, pero es muy distinto al esquema del Consejo o de la Escuela Federal de Formación Judicial, Ujú. que sigue subsistiendo la Escuela Federal de Formación Ujú. Judicial. Entonces, yo sí veo muy, muy bien homologarlo, pero volvemos a la reforma integral. A ver, tráete al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tráete a los tribunales agrarios para que la formación sea estandarizada, sea una sola formación. Hay algo que se llama principio de unidad jurisdiccional. A la gente no le gusta mucho en algunas cuestiones, como la justicia administrativa, pero pues estandarízate todo para que tu carrera judicial sea abierta, sí, pero bajo ciertos estándares. Antes el Poder Judicial sacaba exámenes de oposición para que externos pudieran entrar. El propio ministro Luis María confesó, y pues, él no tiene empacho en decirlo, de que pues, durante su presidencia no los hubo, porque él prefería fortalecer la carrera judicial interna. Pues, regrésenos si quieren para que sea una cuestión de que se abra a la ciudadanía, pero pues que el estándar sea alto. O sea, no nos encargamos de cosas menores. Ujú. Entonces, esa es como que la otra parte que sí me gusta de la reforma. Pues sí, a mí yo creo que si lo que el gobierno quiere hacer es fortalecer al Poder Judicial, quiere mejorar como un asunto de la vida democrática del país, yo creo que debería de empezar por dejar de bloquear ciertos nombramientos que hay parados en el Senado de la República. Yo creo que pues Por ejemplo. podría ser un buen Práctica marco. democrática. Sí, ¿no? Es una Yo buena creo que por práctica ahí. democrática. Es sí. parte de la autocrítica que le hace falta también a la administración pública y al legislativo. O sea, si nos van a pedir crítica al judicial, va, no hay problema, pero pues usted también, efectivamente. Estamos en la elección más grande de toda la historia, con tribunales incompletos, con Exacto. tribunales que están funcionando con una magistratura Sí. y 2 personas auxiliares que Sí. están habilitadas. Que son personas que se dedican toda su vida a eso, se merecen estar ahí, por supuesto que sí. Sí. Pero están ganando, por ejemplo, diferenciado, Pero ¿no? están ganando Claro. diferenciado, Ya desde ahí. o sea, tienen caray. como que una cuestión de que, pues, a ver, llévate la responsabilidad, pero no te ganas el sueldo y aparte, pues, Ujú. Y enfrenta las presiones, las Verdaderos críticas. héroes de la nación. entonces, Sí. o sea, pues nombren. O sea, si los van a remover después, va, pero pues nombren. O sea, que por lo menos Sí. tengamos la certeza de que las autoridades están completas, porque Sí. los tribunales electorales y el Tribunal Electoral no tienen este mecanismo como el INE que te vas por tómbola. O sea, lo hubieran pensado Ujú. antes, pues, para poder hacerlo ahorita. No hay ningún problema en esa parte. Yo no le veo el inconveniente, pero ¿Algo más con lo que quieran cerrar? Pues no, o sea, creo que se platicó de la reforma. No, hay 2 cosas interesantes. Todo lo demás a mí igual me parece bastante poco reflexionado, por decirlo de una forma. O sea, sí me parece que se agarran, o sea, y uno lo lee en su exposición de motivos. Está Dudosa. dudosa. A mí se me hace muy endeble su argumentación. Creo que se agarran de un solo caso, del cual no reportan las críticas que el propio gobierno de Bolivia y las organizaciones de Bolivia han hecho respecto de este modelo de la elección. de la elección.
o sea, el propio gobierno ha salido a decir como quizás no fue la mejor idea. De hecho, entre una y la segunda vez que se hizo, redujeron cargos, el número de cargos, porque pues no había, redujeron el porcentaje necesario y tampoco funcionó. Creo que le falta una integralidad a la reforma, porque pues sí habla de esta cuestión de reformar el sistema de justicia, porque sí hay una ahí en la Gaceta del 5 hay una que dice algo de seguridad pública, pero en realidad lo único que hace es elevar el número de delitos en prisión preventiva oficiosa del 19. Sí, No sí, se sí, me sí, hace... Lo cual ya nos dijeron que pues no va por ahí. O sea, Exacto. no es un tema... La La Corte Corte. Interamericana nos dijo, así no funciona la prisión preventiva, no es la mejor forma de hacer políticas de seguridad. Y volvemos a lo que comentaba Oscar hace rato, ¿a quién le pega más esa cuestión? O sea, los que se pueden pagar a un abogado, pues Claro. si no hay ningún problema, pero los que se van a las defensorías de oficio, que es algo que se necesita fortalecer, o sea, Sí, y uno podría pensar, ven, otra falla del Poder Judicial, no tiene suficientes defensorías. Pues volvemos a lo mismo, no tenemos presupuesto, no hay personal para ello. Gente que quiere dedicarse a las defensorías, yo veo un montón. O sea, hay gente muy capacitada que sus metas en vida son esto, dedicarse a defender personas que no tienen los medios para pagar un abogado o abogada, pero pues la defensoría también tiene un presupuesto limitado, entonces no le puede pagar a todo Sí. mundo que quisiera inscribirse. si la memoria no me falla, creo que apenas ahorita sacaron por primera vez después de muchos años un concurso para que haya más personas defensoras. Ujú. Porque, o sea, no, por lo menos a nivel federal, Ujú. no lo había. Entonces, yo, pues ya para ir cerrando también por la cuestión del tiempo, vamos a debatir del sistema de justicia, por supuesto, no hay ningún problema, nada más que vamos a hacerlo, siendo honestos, Ujú. Sí. de quién le toca a cada quien, De buena fe. de buena fe. Se va a criticar, por supuesto, pues, las instituciones no son perfectas, pero pues Sí. vamos a debatirlo bien, en serio, no a partir de lo que yo creo, lo que pues no, o sea, creo que aquí dimos como que nuestros puntos de por qué no estamos a favor de ciertas cosas, o sea, yo rescato 2 puntos, que es con lo que yo me quedo únicamente, pero sí hay que debatirlo. Pues que acusan que se está debatiendo por el proceso. Pues ya es muy cuestión de la vida pública del país y de la vida política. No, y es una oportunidad. Las elecciones son oportunidades de cambiar las cosas Sí. para bien, yo creo. Pero hay que debatirlo, o sea, no nos podemos sentar a decir, no, claro que no, todo está bien. O sea, Sí, nadie no. piensa que está bien. No. Creo que la persona que diga que está bien pues, se está mintiendo a sí misma. Y el que no se debata le hace más mal a las instituciones Ujú, que a la propia ciudadanía. ujú. Sí. Porque vamos a seguir teniendo el problema de que la ciudadanía pues, no confía en sus instituciones, pero pues también las personas que deben debatir sobre las instituciones no lo están haciendo desde una cuestión parámetros objetivos, desde una cuestión como que verdadera. Ujú. Ujú. Entonces, pues empecemos por ahí. Vamos a debatir de justicia, por supuesto, pero Claro. pues con los datos en la mano, con datos objetivos. A lo mejor la objetividad no existe, pues con los datos los más cercanos posible Sí. a la verdad para no estarle mintiendo a la Ujú. gente. Ujú. Sí, exacto. O sea, eso. Justo. Yo estoy dispuesto a debatir estas cuestiones del Poder Judicial. No, les digo, no me. Sí me cierro un poco a la idea de elegir por voto directo, pero me cierro porque tengo estos argumentos, ¿no? O sea, yo ya he visto Ay, donde yo soy en contra. y haces una investigación y dices, no, pues fíjate que en el derecho comparado, de los pocos lugares que lo hacen, primer red flag, Ujú. en los pocos lugares donde sucede, uno ya dijo que no fue tan buena idea y el otro tiene muchos estudios que dicen que eso afecta la objetividad e imparcialidad. Y si estamos de acuerdo en que, porque la propia reforma lo dice, la justicia debe ser objetiva, debe ser imparcial, yo estoy de acuerdo con eso. Aunque crea que no existe la objetividad, creo que debemos aspirar a ella y más que nada en las decisiones judiciales. Pero pues ya se demostró que esto puede llegar a afectar esa imparcialidad buscada. Entonces, yo sí creo que la reforma es contraproducente, tanto a la objetividad y legitimidad, y también a la democratización del Poder Judicial, Ujú. porque como lo decíamos, la democratización es un proceso cultural complejo Ujú. y esto no ayuda porque nos está llevando a una vía donde el Poder Judicial pierda esa capacidad de ser un verdadero contrapeso y esa es la afectación democrática más grande que puede existir en un Estado. Ay, pues de verdad, muchísimas gracias por siempre iluminarnos. O sea, yo me llevo con un montón de cosas pues, para el debate, ¿verdad? Que no sé si llegue de diputados al Senado, pero si llega, se va a poner buena, la verdad. Sí. Vamos a ver qué es lo que hacen diputados. Va a estar muy interesante. Hay que seguir el debate. Yo creo que esto también es crucial, esto que dicen como, debatamos, ¿no? Ujú. Y si hay posibilidades de hacer transformaciones para el bien de todos y de todas, pues va, este es el momento para que los partidos se comprometan de cara a elecciones a decir, pues está bien, ¿no? Ujú. Esto me Claro. lo exigen, aquí está. Nos Yo- lo aventamos y nos metemos en ella. O sea, Exacto. me comprometo como partido político, a mí me encantaría ver eso, ¿no? Yo también, a mí también, a mí también. Dices, bueno, va, pasa, ya, ni modo. Los que no queríamos,
perdimos, porque así también Ajá, funciona la democracia, claro. se gana y se pierde y se aceptan las decisiones de la mayoría siempre y cuando sean respetuosas de los derechos de las minorías, que Exacto. esos son los límites en este juego democrático. Pero ahora me gustaría ver estas reglas verdaderamente expresadas, ¿no? Que los partidos políticos no anduvieran haciendo las cosas que el derecho electoral mexicano y las autoridades jurisdiccionales electorales en México se sabe que hacen los partidos políticos. O sea, Dios mío, son los partidos políticos mexicanos son famosos por sus formas, por su imaginación jurídica. Por su imaginación para... Por su capacidad de argumentación y de imaginación jurídica, que es verdad, que también es una cosa que hay que tener. En la vida hay que ser imaginativo jurídico para poder decir y dar la vuelta y decir, ay, no manches, se fue por ahí. Increíble. Sí. Te aplaudo, te detesto, pero te aplaudo porque eso fue maravillosa jugada. Sí, y yo creo que hay que revisar muy bien la técnica legislativa porque sí veo ciertas fallitas. Y ya lo hemos visto en el legislativo. Estas legislaturas pues han tenido que subsanar y corregir algunas cosas que luego se les olvida o se les pasa. Una fe de ratas, digo, de erratas. Ya le toca más a ustedes ahí ya. Y va a ser muy interesante. Así que pues muchísimas gracias a ti, Bebé de Luz, por acompañarnos una vez más en Madre Patria con esta nueva temporada. Espero que te haya servido esta plática, que la verdad es que un poco larga, pero brillante, porque ustedes son brillantes, bebés. O sea, cortina de brillantes para ustedes. Yo soy su fan así número 1. Y pues nada, los voy a seguir invitando. Ya les voy a invitar a comer. Les mando muchos besos, les mando muchos abrazos y espero que en donde estén gozándola. Nos vemos. Bye.